Bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles a las 7 p.m. por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. En el programa de hoy vamos a hablar sobre algunas de las causas que explican la deplorable situación política, económica y social del país. A tal efecto nos acompaña el profesor Rodrigo Cabezas, quien es economista, profesor de la ilustre Universidad del Zulia, fue director de la Escuela de Economía, diputado al Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela. En 1990 fue electo diputado por el Estado Zulia al extinto Congreso Nacional y en el año 2000 se convirtió en diputado a la Asamblea Nacional y encabezó las comisiones de finanzas. El profesor Cabezas en 2007 fue ministro de Finanzas del expresidente Hugo Chávez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde hace algunos años hasta acá ha sido un reflexivo comunicador y sobre la situación que estamos viviendo, y tiene algunas propuestas de soluciones muy interesantes que queremos que converse en el día de hoy. Profesor, bienvenido a Metaeconomía. Vale, gracias. Una excelente oportunidad para dialogar y para poner en práctica el ejercicio de la razón y pensar, como debemos pensar todos los venezolanos, en nuestro futuro que vendrá. Profesor, es importante y es sumamente valioso que un ser humano reflexione sobre algunas posturas que uno pensaba que estaba en lo correcto y definitivamente estaba equivocado. Me pasó a mí. Yo fui acompañante de este proceso, de este gobierno, hasta el 2009-2010 aproximadamente, y fue muy doloroso entender que yo estaba equivocado, porque yo me formé en la izquierda, aunque no tuve militancia política, sino que creía que el socialismo era la solución a muchos de los problemas que estábamos viviendo en el país, en la llamada Cuarta República y en el mundo. Y luego tuve que reflexionar y me duele y todavía me cuesta aceptar que amigos, incluso familia, siga, muy pocos, porque eso no pasa del 10%, siga creyendo y apoyando este gobierno. Me gustaría que nos cuente su reflexión, profesor. Sí, cómo no, gracias. Fíjate, yo me reivindico como un hombre de izquierda. Sigo creyendo en el ideal socialista democrático. Creo que Venezuela vivió con Hugo Chávez un momento de esperanza, una ebullición popular por la igualdad, por la justicia, un nuevo país, se habló de la Quinta República. Las esperanzas de un pueblo se colocaron allí. Pero hoy puedo decir que esa revolución de la que se nos habló fue fallida, que esa revolución no es socialista, no es de izquierda, porque no puede ser de izquierda traer la pobreza devastadora que hoy existe en Venezuela, no puede ser de izquierda cercenar la democracia como ha sido cercenada, para quedarse en el poder a costa de lo que sea y como sea, sabiendo que tienen a una nación en contra, porque este no es un problema de polarización entre la oposición de la Asamblea Nacional, de Guaidó, María Corina, etcétera, etcétera, contra Nicolás Maduro. No es una oposición, es una nación que desprecia la manera como han gobernado. Y esta era mi reflexión, fue mi reflexión. No puede ser de izquierda y no puede ser una revolución que pudiera equivocarse en lo político y en lo económico, pero una revolución no puede equivocarse en lo ético. Es decir, no puede terminar siendo una élite que asalta el poder como un botín de guerra para todos enriquecerse, para todos robar,
y hacerle daño incluso a la política, porque si eres político, te miran para ver si quieres robar. Yo fui ministro de Finanzas de mi nación hace 13, 14 años. Y yo salí de ese despacho sin llevarme un lápiz mongol, no robé. No robé a nadie, ni cuentas en el exterior, ni empresas, ni testaferros, ni haciendas, ni viviendas en República Dominicana, en Madrid, en Nueva York. Me regresé a mi Universidad del Zulia. Es decir, la política como servicio público. Cuando vi aquello dije, no, no puede ser. Un hombre honesto no puede avalar la corrupción, porque no hay corrupción blanca ni corrupción roja, es corrupción. Y finalmente, una reflexión desde el humanismo. Hay dos cosas que hieren a cualquier humanista, no tienes que ser necesariamente de izquierda. La primera, ¿cómo es que tú desde el poder puedes ser capaz de ordenar, perseguir, secuestrar y torturar y llamar a eso socialismo y de izquierda? Y tener al FAI y al SEBIN tras de diputados, tras de opositores, que mueren en el 2017 120 muchachos, y que eso no te llame a la reflexión. No puede ser. Y lo segundo, el sufrimiento que no está en ninguna estadística. Tú y yo somos economistas, pero no está en estadística. El sufrimiento de cerca de 3 millones de familias que sus hijos marcharon, se fueron. Y marcharon y se fueron a otras tierras porque les negaron en su patria la posibilidad de realizarse. Tus hijos que se fueron, mis 2 hijos que se fueron. Y como no somos ricos, millonarios ni nada por el estilo, no les podíamos decir quédense porque tu papá te va a mantener. Tuvieron que irse con sus profesiones a servir a otro país. Y ahí hay un sufrimiento. Los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, en sus cumpleaños, la distancia inmensa que hay, no solo territorial, sino la económica. Entonces, con eso había que romper. Tú rompiste antes, yo hace 5 años, pero el que todavía cree en eso tiene tiempo para romper ese 12, 13% de venezolanos, que aún cree que esto es una revolución. No, esto no es ninguna revolución. Esto es lamentablemente un episodio en la historia de Venezuela donde la tragedia humana, económica y social se nos hizo presente. Pero como seres humanos vamos a salir de esto y estamos obligados a mantener la esperanza, porque si perdemos la esperanza nos esclavizan aquí. Y mientras no perdamos la esperanza, este país que no nos lo merecemos, este que hoy hay, tendremos entonces la opción política de dar la batalla para cambiarlo democráticamente. Correcto. Bien, profesor, al regreso vamos a ver algunas cifras, muy pocas cifras macroeconómicas, y luego queremos que usted nos diga las causas que explican esas cifras, para cerrar en el tercer segmento con las soluciones que usted propone. Al regreso en Metaeconomía con el profesor Rodrigo Cabezas. Profesor, usted me dio clase en los últimos semestres de la facultad, de la carrera. Si mal no recuerdo, creo que fue la cátedra Economía Minera y Petrolera, que era una electiva para entonces. Y allí lo conocí y conozco de su carácter, conozco de su honradez, y fue un excelente profesor, como tantos excelentes profesores que yo tuve en esa época, en esa universidad de los años 80. Quiero que veamos acá, profesor, algunas cifras
Por ejemplo, la producción petrolera. En 1999 era de 3,5 millones de barriles diarios. Actualmente está alrededor de 400,000 barriles diarios. O sea que experimentó una disminución en 20 años de 875%. El Producto Interno Bruto era hace 20 años de 97,000 millones de bolívares aproximadamente. De dólares, perdón. Y actualmente está en 18,000 millones de dólares, una disminución del 81%. El dólar era de 649 bolívares por dólar, actualmente 1.800.000, pero si le colocamos los 8 ceros que le quitamos a la moneda, serían como 4,6 billones de bolívares por dólar. O sea que un incremento del precio del dólar de 7,000 millones %. Estas cifras es difícil pronunciarlas, ¿no? Y la deuda externa, que era de alrededor de 49 millones de dólares en el 1999, actualmente muchos dicen que están en 160 millones de dólares. Todas estas cifras en la época donde el país se sacó la segunda lotería, porque la primera fue en 1973, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la guerra de Yom Kippur y los precios del conflicto de Arabia Israelí, que el petróleo subió de $3 a $14 y tuvimos una buena entrada de divisas por concepto de nuestro negocio petrolero. Pero lo que vivimos en los primeros 15 años de este periodo fue insospechado. Alrededor de 700 o 1 millón de millones de dólares que recibimos, y fíjense esta cifra. ¿Cuáles son las causas que explican esta barbarie? Bueno, claro, son cifras que nos darían para 2 programas, 3 programas más, pero vamos a tratar de resumirlo. Estamos abusando en pedirle que en 10 minutos nos explique. Sí, claro, pero lo resumo rápidamente porque habría que, por ejemplo, cuando se habla del PIB es el tamaño de la economía. Cuando terminó lo que se llama, a mí no me gusta mucho usar eso, pero cuando se llama la Cuarta República en el 99, tú dices, había un PIB de unos 97,000 millones de dólares. Pero en el 2012, el Producto Interno Bruto de la economía venezolana era de 320,000 millones de dólares. Es decir, la economía creció de 300,000 millones en estos 7 años, se ha reducido a una cifra, no hay una estadística oficial, de 25,000 millones de dólares. Esa comparación es más dramática que la que estoy por supuesto, es una reducción sustantiva. Sí. Entonces, tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que hubiese una recesión de 7 años seguidos? ¿Qué pasó para que se destruyera la industria petrolera, como da el número allí? ¿Qué pasó para que hubiese una devaluación tan sustantiva y tan dramática como ha ocurrido y para que se endeudara la República? Yo digo que la primera, esta es mi convicción, porque lo viví, lo he seguido, la primera razón que explica esta crisis devastadora en lo económico y con su impacto en lo social es, sin ningún lugar a duda, el profundo desprecio de los que gobiernan por la ciencia económica, por el profesionalismo, por la gerencia técnica. A tal punto que en estos 7 años, al frente del Banco Central de Venezuela no ha estado ningún especialista en materia cambiaria y monetaria. Y al frente del Gabinete Económico de Venezuela, en estos 7 años no ha estado al frente ningún especialista en macroeconomía, ni en política fiscal ni presupuestaria. Esto es como decir, ¿dónde está el piloto de un avión? Es decir, la impericia, la piratería de quienes conducen la nación es muy grave. No hay política económica, no hay cómo discutir política económica porque no la hay. En segundo lugar, se desprende de esto los tremendos errores cuando en el 2014 comienza a aparecer los primeros síntomas de la crisis, que era la caída de los precios del barril del petróleo. Un economista, un equipo de economistas, un banco central le comunica al presidente de la nación y le conmina a que se hagan los ajustes necesarios en ingresos y en gastos
para aguantar aquella caída de los ingresos petroleros, que de paso, como todos los venezolanos sabemos, hasta el más chiquitico lo sabe, que de cada $100 que entraban, 97 eran de petróleo. Y si el petróleo caía, pues por supuesto se estremecía la economía. No hicieron nada, porque todo programa de estabilización macroeconómica lo llamaban neoliberal. Estos piratas, esa era la respuesta que daban. A mí me la dieron. Todavía en el 2015, yo esperanzado, en diciembre de ese año le envié una carta al presidente de la República con una propuesta de estabilización macroeconómica desde mi perspectiva progresista, de hombre de izquierda. La respuesta fue: esa es una carta neoliberal. Cabeza se pasó al neoliberalismo, al reformismo. Es decir, me respondieron con estupideces, no con argumentos económicos. Era urgente hacer una reprogramación de deuda, una renegociación de la deuda. No lo hicieron. Era urgente una unificación cambiaria. Acuérdate que habían 3 precios del dólar. En primer año de economía se aprende que un tipo de cambio, el ideal es que haya un solo precio. Y estos tenían 3 precios del dólar oficialmente, más el dólar negro. 4 precios llegamos a tener. Eso destruyó la formación de costos en Venezuela. Entonces, por supuesto, vino una situación de debacle y tomaron la decisión más fácil. Como ahí no habían economistas ni especialistas, ¿cuál fue la decisión más fácil que nos llevó al principal cáncer de la economía, que es la hiperinflación? Decirle al Banco Central que financiara al gobierno, y vino aquel tsunami. Porque es un tsunami. El día que se cuente esa historia, se verá cómo en el 2018 la liquidez monetaria, óigase esto, en el 2018 la liquidez monetaria, que debería crecer 20%, creció 60.000% y generó una hiperinflación gigantesca, es decir, una emisión de dinero sustituyendo al ingreso en divisa y sustituyendo al impuesto que pudiera pagar el agricultor, el agroindustrial, el empresario, el comerciante. Ahí tienes la razón, es decir, una conducción absolutamente pirata. Y por supuesto, yo puedo decir que esta conducción pirata se dio sobre todo, o esta dirección irresponsable, en el área petrolera. Se puso al frente de la dirección petrolera a un militar que no sabía nada de petróleo. Y en la petroquímica también. Y en la petroquímica, y en muchas áreas. En consecuencia, allí tienes tú la ausencia de política económica estabilizadora, porque tenías que estabilizar. Si estabilizaba, la crisis iba a llegar, pero iba a ser menor. Las consecuencias de pobreza, la profundidad de la recesión iba a ser menor. No lo hicieron y llegamos a este drama donde hoy, digamos, las palabras más sustantivas son pobreza, desnutrición. Es para temblar cuando tú ves en las encuestas de la Universidad Católica Andrés Bello que de cada 3 niños menores de 5 años, de cada 3 niños menores de 5 años que viven en Venezuela, 1 tiene desnutrición crónica. ¿Cómo no te vas a conmover? ¿Cómo no vas a decir que este es un tremendo fracaso y que nos obliga a luchar porque haya una transición, porque haya otro gobierno con sentido de nación? Porque lo que viene no puede ser con sentido de un color partidista. La transición para recuperar a Venezuela tiene que ser con sentido de patria, con sentido de nación, y yo estoy esperanzado de que, como no nos merecemos esto, vendrá ese futuro. Mencionó algo importante, profesor. Esa trampa ideológica que no era más que un infantilismo fanático, el pensar de que al hablar de mercado, hablar de economía es liberalismo, y haber destruido el sistema de meritocracia en la industria petrolera y petroquímica fue uno de los factores fundamentales que contribuyó a la destrucción de esa industria. De acuerdo. Al regreso en Metaeconomía con el profesor Rodrigo Cabezas.
Bien, mis amigos, regresando con el profesor Rodrigo Cabezas. Profesor, quisiera en este último segmento dárselo completamente a usted para que exprese y exponga cuáles son las propuestas de solución que usted ve para el país. Bueno, gracias. Gracias por este buen programa. Me he sentido muy bien contigo, mi exalumno. Gracias. Yo he pensado digamos, en dos grandes dimensiones, quizás por la formación de economista y también de político. La de largo plazo, es decir, la Venezuela de 20, 30 años adelante. Y he dicho y he pensado que allí se necesitan 4 grandes transformaciones de horizonte, de porvenir. La primera, el Estado. Necesitamos una transformación del Estado, para que no sea un Estado clientelar, que no sea un Estado burocrático, para que sea un Estado que pueda cumplir sus roles, sus funciones, ¿verdad? Que pueda regular, que pueda controlar la economía, porque esa teoría de que el Estado no debe existir, bueno, se cayó con la pandemia, quedó claro. Estos 12 meses, si algo está presente en el planeta Tierra, es el Estado tratando de aguantar la pandemia, no solo en lo sanitario, sino en lo económico. Ahí tienes a John Biden presentando una propuesta de casi $2 billones para parar la crisis económica, o el Banco Central Europeo con todos los gobiernos, con propuestas de cerca de 700.000 millones de euros para parar la crisis económica. Eso se llama Estado. Pero no el Estado interventor, no el Estado empresario, no el Estado que expropie, el Estado amigable para el crecimiento económico y no clientelar. No un Estado con 4 millones de personas dentro de él, sino eficaz y eficiente y altamente honesto. Segunda cosa, en el horizonte, la industrialización exportadora de Venezuela. Si no, no vamos a superar el rentismo. En Venezuela hay un gran debate, se acabó el rentismo petrolero, el modelo rentístico. ¿Cómo lo superas? Para superarlo hay que pensar quién va a traer las divisas. ¿Cómo esta economía va a traer divisas? ¿Cómo esta economía va a exportar, vender? Pues entonces, la experiencia mundial, ese es el agua tibia. Yo no la he descubierto, por Dios que no, pero he estudiado el desarrollo económico. Y cuando usted observa lo que pasó en el desarrollo económico o en los países que llegaron al desarrollo económico en el siglo XIX y en el siglo XX, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, todos ellos se industrializaron para las exportaciones. Y cuando usted observa en el siglo XX y en lo que va del XXI, las economías emergentes que vienen allí en el segundo pelotón, camino al desarrollo, la China, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, ¿qué les caracteriza? Que se han industrializado para las exportaciones. Y lo hicieron, por cierto, con moneda propia. Que hay alguien que le dicen, hay que perder la moneda, con sus monedas nacionales. Necesitamos un gran proyecto creado por los venezolanos para en 20 años rescatar las posibilidades de exportar. ¿Desde dónde? Desde la siderúrgica, desde la petroquímica, desde el petróleo, desde nuestras principales fuentes posibles de materia prima y agregando valor agregado junto con inversión extranjera directa. Abrir a la inversión extranjera directa. Un tercer elemento de esto es la ciencia y la tecnología, sustantivo en la educación. Todo el modelo de desarrollo que tiene el planeta Tierra en los últimos 100 años se ha concentrado en la educación e innovación científica tecnológica. De hecho, hoy la competencia entre Estados Unidos, primera potencia, China, segunda potencia, los europeos, es en la innovación científica tecnológica. Es una batalla campal en quién inventa más robots, mejores carros eléctricos. Es una cosa portentosa, a la que no hay que tenerle miedo, porque el invento tecnológico al final lo está haciendo la especie humana, científicos, tecnólogos. Entonces necesitamos una nueva educación, profunda nueva educación para nuestros niños, adolescentes y nuestros profesionales,
que nos permita ir a la globalización sin temor, cerrar las brechas de la tecnología, que las tenemos abiertas y que se hagan. Estos últimos 100 años con Maduro, bueno, pues, literalmente es una cosa terrible. Y una última, cuarta reforma, es la que tiene que ver con el cambio de la matriz energética. Un país verde. Nuestro petróleo va a seguir allí por unos 50, 100 años más, pero no suficiente. En consecuencia, este país, su Ministerio de Planificación, sus empresas, cada vez tienen que adecuarse a esta transformación universal de economías verdes, de economías amigables con el medio ambiente, de todo esto que está ocurriendo en innovaciones en la generación de energía, en la electricidad, eólica, en fin, necesitamos meternos allí para estar en el primer mundo. Y en el corto plazo, supongamos, el corto plazo para mí es que comenzó la transición. Yo digo, la primera tarea del equipo económico, he conversado con economistas que están allí en la oposición, gente profesionales que incluso trabajaron estos años, por ejemplo, el Plan País. Dije, mira, la primera gran tarea es detener la hiperinflación. Tú como economista y yo como economista sabemos que el cáncer más grande que tiene una economía no es ni siquiera la recesión o la depresión, es la hiperinflación, porque la hiperinflación destruye el salario, la hiperinflación destruye la inversión y la hiperinflación destruye el gasto. Y nos metieron en este fuego que conduce a la pobreza. Tienes que pararlo. Y para pararlo, porque por ahí vi que si el petro, todas esas cantinfladas, un nuevo gobierno las olvidará. La ciencia económica no se ha equivocado tratando las 47 hiperinflaciones que hubieron en el mundo. Y necesitaremos entonces unas reservas internacionales adecuadas, altas, para anclar el tipo de cambio, para detener la hiperinflación, con una adecuación a la política fiscal, a lo que tú vayas a gastar desde los ministerios, desde el gobierno central. Ese es un programa econométrico que se puede hacer, pero que necesita una inyección de recursos. ¿Quién te lo va a dar? Nos hemos aproximado al modelo. Requeriríamos este año, si se produce un programa contra la hiperinflación, tener reservas internacionales entre 35 y 38 mil millones de dólares. ¿De dónde lo vas a sacar? De tu propia fuerza, imposible. Tienes que sacarlo de los organismos multilaterales. Tienes que mandar al ministro de Finanzas y al presidente del Banco Central a negociar con el Fondo Monetario en Washington. Correcto. Y con Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y prever las metas de detención de la hiperinflación, previendo y cuidando que crezcamos, cuidando que protejamos a los más débiles porque hay pobreza. Es decir, si te vas al informe de la UCAP, tienes al 65% de la población en situación de pobreza. Tú no puedes venirle a decir, mira, en un año más hambre para que nos recuperemos dentro de 2 años. No puedes. Es decir, los programas de inclusión social, de contención de pobreza, tienen que estar efectivamente allí. Es decir, necesitamos en el corto plazo un programa de estabilización macroeconómica que pare la hiperinflación, que permita la inversión extranjera, la inversión privada de manera amigable y que arranquemos con el motor que tenemos allí, que ha sido nuestro motor en 100 años, que sabemos de eso, que es el motor petrolero. Yo una vez conversé con el exministro de Finanzas, un exministro de Finanzas de Argentina, hace como 3, 4 años, ahora es gobernador de Buenos Aires. Y él me dijo, mira Rodrigo, si yo estuviera en Venezuela, la primera tarea que haría es rescatar lo que ustedes saben hacer, el petróleo. Entonces, claro que en el corto plazo hay posibilidades de hacerlo, pero fíjate tú que termino por lo que comenzamos este programa. El nuevo gobierno, los que gobiernen a Venezuela, de centro, de izquierda, de derecha, tienen que respetar que la conducción de las políticas públicas los hacen los profesionales. Y si va a haber una política económica, tienen que hacerlo los economistas o especialistas financieros
quien vaya a renegociar la deuda externa de la República, que es gigantesca, tiene que ser gente que sepa de eso y que tenga sentido de nación y que no vaya a ver cómo le saca ventajas para robarse $1 en un momento en que la esperanza del país esté centrado en un nuevo gobierno de transición o un nuevo gobierno electo por los venezolanos. Correcto. Ahora entiendo por qué la hiperinflación, que generalmente dura un año en los países que la han experimentado, porque aplican los correctivos adecuados. Nosotros tenemos ya como que 3, 4 años. Este es el cuarto año, y por supuesto, como no hay economistas, no hay políticas macroeconómicas, entonces esta hiperinflación va a ser eterna, de seguir la cosa como va. No hay ninguna posibilidad de que la detengan. Así, no. Este gobierno. No hay ninguna. Con respecto al tema petrolero, a partir del 2040, el petróleo va a jugar un rol menos importante como fuente energética en el mundo. Así que las inversiones y la recuperación que tenemos que hacer en la industria tienen que madurar en los próximos 20 años. Tenemos 20 años para lo que le comento a mí. Correcto. Me ha hecho reflexionar, profesor. Yo he estado radical, a la diestra de Adam Smith. Entiendo que tengo que reconciliarme con la izquierda democrática, con el socialismo humanista. Gracias, profesor, por este excelente programa. Seguro va a ser del agrado de todos nuestros espectadores. Un abrazo, profesor. La próxima vez nos reunimos con un abrazo como debe ser. Sí, cómo no, con gusto. Mis amigos, la próxima semana en Metaeconomía por Visión Democracia TV, donde, como pueden ver, tenemos el talento para reconstruir el futuro.